recibimos en los estudios de TV Ciudad a la psicóloga Adriana Yepes para hablar de lo que vino a hacer con docentes aquí en Montevideo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en estos minutos. Gracias a vosotros. Adriana, para enmarcar un poco de lo que vamos a hablar, que tiene mucho que ver con los estudiantes, sobre todo cómo se vincular entre ellos, también de autoestima, de esto se lo vamos a preguntar. Vamos con la siguiente presentación. El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman a principios de los 90 y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. Esta premisa tiene impacto positivo en distintos aspectos de la vida de las personas. Aplicado a la educación, aprender el manejo de las emociones favorece el clima escolar, el desempeño académico, la prevención de la deserción escolar y también del bullying. Si bien el tema no es nuevo en Uruguay, desde el Plan Ceibal se recogió la inquietud de docentes quienes reclamaban herramientas en educación afectiva y el manejo de situaciones frustrantes o la convivencia en el aula. Atendiendo a esta inquietud, el Plan Ceibal junto a la Fundación Española Botín y a la organización Emocionarte elaboró un plan piloto para llevar a las escuelas uruguayas el programa de educación responsable. Esta es una iniciativa que busca trabajar la educación emocional de los jóvenes mediante la formación de docentes y el apoyo de una plataforma virtual. Este año, la experiencia se extenderá a 7 liceos y 4 escuelas. ¿Qué es la educación emocional y cómo se aplicará en Uruguay? ¿Qué aporta este aprendizaje en el ámbito del aula? ¿Cómo se evaluó el plan piloto para extender la experiencia? ¿Qué resultados se esperan de la aplicación de este plan a la educación uruguaya? ¿Fue necesario hacer alguna adaptación de la experiencia española a la realidad de nuestro país? Para hablar de este tema, Informe Capital recibe a Adriana Yepes, coordinadora general de Educación Responsable de la Fundación Botín, una de las expertas españolas que llegó a Montevideo para capacitar a los docentes. Bien, Adriana, algunas de las preguntas están ya planteadas en este breve informe, pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de educación emocional? ¿Qué es lo que se pretende con este concepto? Pues el concepto de educación emocional abarca la educación emocional, la educación social y la creatividad también. En educación emocional específicamente lo que buscamos es que tanto niños como jóvenes, desde los 3 hasta los 16 años, aprendan a trabajar, a conocerse a ellos mismos, a fomentar en ellos la autoestima, que es esa capacidad de conocernos, de confiar en nosotros, gracias a identificar fortalezas, a identificar nuestras debilidades y sobre todo también buscando esa mirada que también ayude a descubrir a los otros y a descubrir en los otros esas fortalezas y esas debilidades. En la educación emocional también trabajamos la empatía como un concepto transversal y un concepto clave, con esa capacidad de aprender a ponernos también en el lugar del otro, que a veces es algo que no se nos hace tan fácil, y poder conectar con el otro desde lo que está pasando, sintiendo. Y también, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la identificación y la expresión emocional. O sea, intentamos que desde muy pequeños aprendan a identificar sus emociones, cómo se están sintiendo, a ponerles nombre, a través de conectar con ellos mismos lo que están sintiendo también físicamente, ¿no? Lo que están pensando, lo que están sintiendo en su cuerpo, y que eso lo puedan también verbalizar para compartir. ¿Esto es nuevo, no se hacía antes en las aulas o es que ahora se trabaja de una manera más específica? Nosotros, o sea, lo que creemos, y muchos de los centros que entran a participar en esta red de centros de educación responsable está llena de profesores entusiastas y con ganas de mejorar la educación, con ganas de cambiar la educación. Son profesores que siempre espontáneamente han hecho algunas actividades, ellos han desarrollado alguna actividad vinculada con la autoestima, con mejorar el clima en el aula. El programa de educación responsable lo que aporta y lo que consigue es desarrollar una serie de recursos educativos, donde son recursos que se han evaluado, que se han medido por la universidad, en un principio por la Universidad de Cantabria, y son actividades que permiten, que le dan al profesor un paso a paso de lo que tiene que ser antes, durante y después, para garantizar que haciendo esas actividades se está trabajando en esas variables que queremos conseguir. ¿Y qué recursos estamos hablando? Porque también está metido el Plan Ceibal, como recién decíamos. ¿Qué recursos virtuales, qué recursos, cómo se involucran a nivel de docentes y también de los estudiantes y de los padres y madres que están atrás, ¿no? Nosotros el programa, directamente cuando hablamos de recursos, son recursos educativos, que son, o sea, dentro del programa nosotros tenemos por un lado, un plan de formación directo con los profesores, donde a ellos se les promueve que tengan formación primero para que ellos mismos
conozcan y trabajen esas variables en primera persona, para que también ellos mismos aprendan a identificar cómo están a nivel de autoestima, a identificar cómo están a nivel de empatía y también cómo están esas habilidades de relación entre los otros. Y por otro lado, ese plan de formación les acompaña a lo largo de 3 años, que es el proceso de implantación del programa en el centro. Y luego, paralelamente, lo que tenemos también son esos recursos educativos para que los profesores lo implanten en las aulas y lo trabajen con los alumnos. Estos recursos educativos están vinculados también con las artes, o sea, tenemos algunos recursos para trabajar desde las artes plásticas, eso lo llamamos reflejarte, otro que trabaja desde la literatura y otro que trabaja desde el coro, desde la música, que se llama el coro de las emociones. Claro. Y en esos recursos lo que buscamos es que el arte sea un vehículo para trabajar todas estas variables vinculadas con la educación emocional, social y de la creatividad. Claro, se trabaja distinto si estamos hablando de escolares, es decir, de primaria y con estudiantes de educación media, porque en estos momentos el programa se va a ampliar a 16 centros, escuelas y liceos. Sí, o sea, el plan... El énfasis es diferente, sí. Los recursos son distintos. Los recursos, el tema de los recursos son los mismos, lo que pasa es que las actividades son específicas para cada una de las edades. O sea, nosotros tenemos actividades específicas para inicial, de 3 a 5 años, luego actividades específicas que son para primaria y luego ya las actividades que son para secundaria. Entonces, cada una tiene el enfoque dependiendo de la edad. Los vídeos, las canciones, los libros que se les proponen a los chicos más mayores que están en los liceos son específicos para su edad, de tal manera que les ayude a conectar de una manera más fácil con lo que se está proponiendo. Estuviste en la capacitación con más de un centenar, ¿no?, de docentes, sí. aquí en Montevideo. Se plantean preguntas distintas que las que se hacen en España, ustedes que ya vienen trabajando en este tema. ¿Fue necesario adaptar o cambiar mucho la propuesta entre un país y otro? Nosotros, o sea, lo que encontramos es que hay un denominador común y sobre todo aquí cuando venimos, que es el entusiasmo de los profesores. De verdad que ha sido un gusto estos 2 días, el grupo tan numeroso que hemos tenido de profesores, por un lado los que están directamente involucrados con el Plan Ceibal, que han sido alrededor de 50 profesores, y por otro los que han estado con la Asociación Civil Emocionarte, que han sido alrededor de 70 profesores. Todos ellos, una de las cosas que comparten es un entusiasmo, nos han facilitado mucho las capacitaciones porque han tenido como esa participación, esas ganas de querer hacer cosas diferentes, y es verdad que en eso compartimos, o sea, hay una misma preocupación que la compartimos de este lado y en el lado de España. Lo que luego sí vemos que varía y que queremos poner también en valor es que hay propuestas de literatura que hacemos nosotros que están enfocados a lo que se desarrolló en España, y ahora queremos también implantar y invitar a que puedan participar nuevas propuestas vinculadas con autores también de aquí. Pero los instrumentos están desarrollados para que todos los profesores puedan trabajar con ellos, porque la línea que recorre cada uno es ese deseo de fomentar el desarrollo emocional, social y de la creatividad en niños y jóvenes. Claro, el programa ya hace 4 años por lo menos, así como está, que se conoce en Uruguay en distintos centros, no ha sido generalizado todavía. El Plan Ceibal lo tomó hace un poquito menos, pero de una experiencia piloto que hizo el año pasado, ahora lo extiende un poco más, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron las evaluaciones para decidir extenderlo? Pienso que me imagino que tú lo debes saber, para decir, bueno, esto vale la pena. ¿Qué resultados concretos? Digo, para la gente que nos está escuchando, es decir, ¿qué diferencia hay entre un centro que lo aplicó y un centro que no lo ha aplicado? Una de las cosas que tenemos, de hecho, en la propia página web de la Fundación Botín, están los resultados de la última evaluación que se hizo del programa, que es una evaluación longitudinal. Los resultados los sacamos en el 2018, justo los presentamos en junio del año pasado, y hay datos muy significativos. Uno de ellos es cómo mejora el estado de ánimo de los alumnos, cómo mejora la capacidad creativa de crear de los propios alumnos. Por otro lado, también mejora la capacidad de comprensión emocional. Ellos aprenden a identificar cómo se sienten, a identificar sus emociones, a compartirlas y también la de los otros. Y por otro lado, un dato también muy significativo ha sido que disminuyen los comportamientos violentos de los alumnos. Los alumnos, pues eso favorece también directamente el clima de convivencia en el aula, y por otro lado también ha sido
muy significativo que mejora el manejo del estrés en los alumnos. Desde muy pequeños ellos aprenden de alguna manera a mejorar a veces ese nivel de tensión o de estrés que tienen en los estudios, y eso favorece directamente a que el rendimiento académico también mejore. Claro, en España no tienen, digamos, centros con quizás las carencias, o aquí en Uruguay hay lugares que realmente la situación es complicada, que están por debajo de la línea de pobreza, por más ayudas que se le puedan dar, están en una situación más vulnerable. ¿Funciona bien, funciona igual en este tipo de contextos este tipo de programas? ¿Se ha probado? Lo estamos probando justamente, ha sido todo el recorrido de lo que se ha hecho en estos años, y justo hoy he tenido pues distintos encuentros con los profesores, con los coordinadores del programa de estos centros que ya lo han implementado desde hace 2 años, incluso desde hace 3 años. Y parte de lo que nos compartían en el día de hoy era decir, oye, qué increíble lo que nos está pasando, que por primera vez vemos alumnos que están con ganas de volver a tener estos espacios y estas clases, que ellos los vinculan con las emociones o que lo vinculan con esa posibilidad de cantar. Hoy nos decía una profesora, oye, cómo a través del coro las emociones, niños que son un poco más violentos o que están un poco más fuera de la clase, de repente se integran, están incluidos y lo disfrutan, ¿no? Entonces son espacios donde ellos se encuentran que no hay respuestas buenas o no hay respuestas malas, que ellos conectan de alguna manera especial, que los propios profesores descubren otro lado a los alumnos que ellos no conocían antes en estos espacios que están vinculados con las artes, y eso favorece también la convivencia entre los compañeros de clase y con su propio profesor. Claro, acá el rol del equipo docente es fundamental, ¿no? Sí. Porque si no está motivado Sí. docente, la docente, Sí. es imposible lograr estos resultados. ¿Cómo se logra eso? Cuando estamos además previo a un comienzo de clases, que por lo menos acá ha venido muy discutido en Uruguay, porque es bueno, por ser temprano y demás. ¿Cómo se logra eso? Ese deseo o sea, es verdad que dentro de estas actividades, lo que veníamos viendo estos días, de hecho, estos 2 días que hemos tenido la capacitación, muchos profesores, claro, al inicio decían, oye, estamos llegando de las vacaciones, nos está costando un poco, y luego es verdad que lo que empezamos a generar el espacio, ese espacio diferente. De hecho, una de las propuestas que traemos dentro del recurso del arte es trabajar con un artista que se llama Joan Jonas, que trabaja el tema de las performances y con objetos de la naturaleza, y teníamos que ver en estos días a los profesores pues con sus ramas, pintando con tintas chinas, bailando en los papeles que poníamos en el suelo, y como ellos mismos decían, oye, qué increíble, no nos esperábamos algo así, y esto, la mayoría ayer decían, oye, tenemos ganas de empezar ya a trabajar con esto, ¿no? Descubrimos, ellos mismos también se descubren en otro espacio. Entre ellos mismos, una de las cosas que encontramos es que ellos mismos también empiezan a mirarse de una manera diferente, a descubrirse de otra manera, y eso también favorece el clima entre los propios profesores, y eso luego van con más ánimo a trabajar con los alumnos, ¿no? Este año van a ser 16 centros más los que van a ingresar en este programa. Quedan muchos centros afuera. ¿Es posible extenderlo rápidamente, generalizar este tipo de aprendizajes dentro de la currícula nacional? O sea, dentro del programa, o sea, por supuesto que nos encantaría que se pudiera llegar, y aquí en esto tanto el Plan Ceibal como la Asociación Civil Emocionarte tienen ese objetivo y ese deseo de querer mejorar la educación del país, y si no fuera por eso no lo habrían traído aquí. Pero sí es verdad que lo que buscamos en el programa es que sea un programa muy acompañado, y eso hace que la expansión, eso hace que la extensión sea poco a poco. O sea, que ahí en eso también nosotros de la Fundación Botín recomendamos que no sea un programa que se le entreguen unos recursos educativos a los alumnos, que se le entregue una formación y que se deje ahí, sino que sea un programa que vaya siendo muy acompañado, que cada año vayan teniendo, que cada centro tenga un seguidor, que tenga un acompañamiento, un plan de formación, y eso hace que la extensión tenga que ser también poco a poco. O sea, que no sea una expansión masiva, que luego sean centros que no se les pueda acompañar como se propone, sino que la idea es que vaya poco a poco, ¿no? ¿Y qué rol tiene el Plan Ceibal en todo esto, ¿no? Cuando uno piensa en educación emocional, piensa en el contacto más cara a cara, Claro. de otra manera, ¿no? Digo, la innovación, lo virtual, ¿qué papel tiene?
Pues yo creo que es una manera de justamente, más allá de lo virtual, que es o sea, que está en el día a día de hoy y que no podemos dejarlo de lado, y que todas las ventajas que por otro lado nos aporta, también hay una realidad. Yo creo que es una apuesta por la educación integral también, una educación que piensa en unos alumnos de una manera completa, donde también buscamos desarrollar habilidades emocionales, sociales, donde buscamos mejorar nuestras habilidades de relación, las habilidades de creatividad. Es una apuesta por una educación completa, donde de alguna manera ayude a que ese alumno se desarrolle de una manera autónoma, solidaria también, en ese espacio de relación, y que eso les ayude a desarrollarse de una manera más feliz. Y esto también va a generar un efecto a nivel de sociedad, ese deseo de que esta educación revierta en mejorar la sociedad del país. Tú sos psicóloga, especialista en asesoramiento educativo y orientación familiar. Venís de España, sos venezolana, pero acá en Uruguay hace mucho tiempo que estamos diciendo, bueno, hay crisis en la educación. Esto también se está trabajando en España. ¿Cómo es la situación de España cuando decís, también se están pensando estos temas, también hay, digamos, dificultades o no se está llegando al alumnado o se llega tarde en algunos temas? ¿Cómo es? Pues yo creo que, o sea, en España también está, o sea, y sobre la mesa de todos está un poco esa preocupación de querer mejorar la educación, de que una educación, por otro lado, se piensa que pareciera que todo está mal en la educación, y yo creo que de verdad hay profesores fantásticos que están apostando, y esos son los profesores a los que nosotros les queremos dar visibilidad. Por otro lado, creemos que una educación es posible, una educación que ponga en el centro al alumno, que ponga en el centro a la persona, que favorezca ese desarrollo. Y también en España está esa misma preocupación de querer mejorarlo, y que hay una cantidad muy grande de profesores que están ahí apostando, que finalizan la jornada y después de toda la jornada de haber estado en clase con los alumnos, van al final del día a formarse a las 6 de la tarde y continúan con unas formaciones. Así como aquí, pues estaban en medio de vacaciones y han dicho, oye, queremos hacer esto, y hemos estado jornadas intensivas, y yo creo que esa es una respuesta y es una señal de que es posible una mejor educación, y que tenemos profesores maravillosos que hay que poner en valor porque son quienes son capaces de hacerlo posible. El programa no sería posible su extensión si no hay profesores que lo pueden llevar a las manos, y por otro lado también como asociaciones como instituciones, tanto como el Plan Selvae como Emocionarte, que hacen posible el traerlo aquí al país, ¿no? Ya para el cierre, ¿de qué manera manejar o incorporar la tecnología que hoy los adolescentes usan, que prácticamente parece que conspira contra el trabajo de padres y docentes también, ¿no? ¿Cómo integrarlo a la educación y no que se convierta en un enemigo, ¿no? Que parece que a veces lo es. Ya. Pues es verdad que, o sea, dentro de la tecnología, yo creo que, bueno, como todo, o sea, ahí tanto los padres como los propios profesores tenemos que intentar darles el mejor uso posible, y también que esto sea lo más medido, o sea, que no... Acotarlo. Totalmente, o sea, que no haya, o sea, no podemos renunciar a lo importante que es ese espacio de jugar, ese espacio de relacionarse, de crear juntos, y la tecnología nos ayuda. De hecho, nosotros el programa tenemos una cantidad de recursos educativos que se bajan en PDF, que hay una serie de vídeos y de audios que lo pueden directamente a través de estas plataformas, pero sobre todo lo que fomentan es las relaciones entre los otros, el que puedan crear juntos también. Finalizan siempre con muchas obras creativas donde todos pueden crear, donde hay trabajo en equipo, y esto pues les fomenta y les ayuda, ¿no? Integrarlo, entonces. Sí. Adriana, gracias por haber contado la experiencia y el trabajo con docentes uruguayos aquí buen retorno. Muchísimas gracias por la invitación.